La crisis en Venezuela ha derivado ya en un problema geopolítico que ha vuelto la mirada de las grandes potencias mundiales. ¿Cuáles son los escenarios de desenlace posibles en esa crisis? ¿Y qué papel juega El Salvador? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto, gracias por estar con nosotros. Estamos al cierre de la semana en este viernes y estamos haciendo entonces, dedicando la entrevista a hacer una reflexión sobre la crisis en Venezuela, convertida en un problema geopolítico. Obviamente hablaremos del papel de la Fuerza Armada en ese país, del papel que juegan el resto de países latinoamericanos y el mundo en general, pero también el papel de la Fuerza Armada, sin duda alguna que es relevante en ese país, y un poco cómo se está moviendo El Salvador, porque ustedes se dieron cuenta que hubo dos posiciones diametralmente opuestas. La Asamblea Legislativa, que aprueba con 47 votos un comunicado, una resolución respaldando a Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela, y ese comunicado, ese planteamiento no es apoyado por el FMLN, que votó en contra. Además, gana que se abstuvo y solo votó el diputado Francis Sabla. Y por el otro lado, el siguiente día, el presidente de la República, que ha reiterado una posición que ha sostenido en los últimos años. Obviamente, ¿no? Fue a la toma de posesión de Nicolás Maduro, que ha sido obviamente lo que ha desencadenado en la crisis que se tiene, y después en ese comunicado entonces ha reiterado el respaldo a Nicolás Maduro. Entonces, dos comunicados distintos. Sobre eso vamos a conversar esta noche. Queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios Margarita Escobar, ex viceministra de Relaciones Exteriores, actualmente diputada por el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputada, buenas noches, bienvenida. William, buenas noches, un gusto estar con usted y con su distinguido invitado, por supuesto, el general Corado. Buenas noches, amigos televidentes. Excelente. Y también agradecemos entonces al general Humberto Corado Figueroa, ex ministro de Defensa. General, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, William. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Y a Margarita, por supuesto. Excelente. Vamos a iniciar entonces de inmediato un poco conversando con ustedes sobre esta crisis. Decía un poco cómo una crisis de un país específico, en este caso Venezuela, ha derivado una situación que ya se convierte en una situación geopolítica. Algunos dicen que esto puede ser con un desencadenante impredecible, porque alrededor de las crisis todo el mundo conocemos cómo inician, pero no sabemos cómo se resuelven o en qué van a derivar. General Corado, me gustaría conocer su opinión inicial, así en términos generales, no entremos en detalles, sino en términos generales, cómo ve la apreciación de lo que está pasando ahí en Venezuela. Sí, realmente es una situación preocupante, porque Venezuela es un país que ocupa un sitio importante en el concierto de las naciones por su naturaleza petrolera, por su ubicación geográfica y más que todo por la situación política interna que se ha venido sucediendo ahí desde hace más o menos 20 años. Es decir, Venezuela ha estado en las noticias de todo el mundo, de crisis en crisis, y ha llegado a un punto en que esta crisis creo que ha llegado a su punto culminante. ¿Cree usted que es la acumulación? Entonces, ¿esto ha sido como una especie de olla de presión que se ha caldeado en 20 años? Exactamente. Yo pienso que desde la llegada del expresidente Chávez, en el cual él pues accedió al poder por la vía violenta, se vio claramente que él no era un militar convencional, sino que era una persona que tenía sus ideas políticas e ideológicas muy claras, con tendencia a la izquierda, y trató pues de imponer ese modelo del socialismo del siglo XXI en Venezuela, y no solamente eso, sino que trató de exportar ese modelo hacia los países vecinos, incluso hasta Centroamérica. De tal forma pues que esta revolución que ellos llaman se ha extendido demasiado en el tiempo y demasiado en el aspecto geográfico, a tal grado pues de comprometer las relaciones internacionales y la paz internacional sobre todo, porque en este momento pues vemos claramente que hay bloques de poder que apoyan al actual gobernante y otros que están en contra, lo cual pues de alguna manera repercute en la estabilidad regional, y por supuesto que si esto escala
pudiera llegar a comprometer la paz mundial. Una consideración, ayer conversábamos con nuestros panelistas de jueves, ¿no? Y un poco les preguntaba, por ejemplo, cómo se observa en términos de, cuando fue la Guerra Fría, la configuración muy definida de bloques, ¿no? Alrededor de las potencias. Y en este caso, de repente uno se traslada al 89 hacia atrás y parece que estamos en una situación muy parecida, ¿no? Ya vemos posicionamientos, lineamientos, por ejemplo, en el caso de el respaldo a Nicolás Maduro de parte de Irán, Siria, otros países del bloque socialista, sin duda alguna, y ahí incluso hasta grupos terroristas, considerados terroristas a nivel mundial, como Hezbollah. Es decir, ¿está viendo usted esa configuración de bloques tal cual o no? Sí, claramente. Después de la caída de la Unión Soviética, todos creíamos que el mundo se iba a dirigir a una bipolaridad, pero esa situación de bipolaridad ha cambiado con los años y se han comenzado a formar otros bloques de poder, que algunos los sitúan en Corea del Norte, en Irán, en la ex Unión Soviética, y por supuesto en el mundo occidental, de tal manera que los intereses no son totalmente coincidentes y por lo tanto una crisis de esta naturaleza puede en algún momento desencadenar una crisis mayor. Yo creo que ahí radica la habilidad de Naciones Unidas y de los países que son potencias mundiales para poner en práctica sus intereses por medio de una diplomacia bien diseñada, bien concebida, para no comprometer la paz mundial. Porque realmente se está claro que aquí hay bloques que están a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, del cual creo que ya vamos a hablar más adelante. Exacto. Diputada Escobar, explícanos, a ver, porque el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que es una ONG venezolana, y esta información que está retomando CNN hace algunos minutos, ha confirmado que 29 personas han muerto en las protestas en todo el país, una vez que se desencadenó todo esto, ¿no? Prácticamente en los últimos 3-4 días. ¿Cómo lo analiza? Entonces, usted fue embajadora de nuestro país en Venezuela, ¿no? Antes de la llegada de Nicolás Maduro. Efectivamente, yo fui embajadora de El Salvador en Venezuela en los años del presidente Caldera y Hugo Chávez comenzaba su campaña. La historia comenzó con un personaje populista que atacó el sistema de partidos, un populista que le echó la culpa al pasado, que le echó la culpa a todo el mundo, un populista que le ofreció todo al pueblo venezolano. Bastante parecido a lo que estamos viendo hoy con Nayib Bukele, por cierto, que le echa la culpa al pasado, que todo el mundo es culpable, que este país no tiene sentido, que la historia hay que borrarla y hay que empezarla de nuevo. Eso termina ahora con un dictador, Maduro, que ha mezclado además lo que ustedes ya mencionaban y el general, con una presencia musulmana bastante fuerte, según lo detectan reportes de seguridad en el hemisferio. Inclusive, es tan grande la presencia musulmana en Venezuela que Hezbollah, que es el partido de Dios, que es una célula guerrillera que se basa en Líbano, ha expresado su solidaridad a Maduro. Hay que preguntarse qué hace un grupo que está en la lista de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales, como Hezbollah, apoyando a Nicolás Maduro. Hay que preguntarse por qué esa expansión de los musulmanes a Caracas, y es porque se mezcló la guerra o el yihad, la guerra de Dios, con la guerra del dinero mal habido, del crimen internacional organizado y del narcotráfico, y han convertido a Caracas y a Venezuela en un narcorrégimen combinado con peligrosas células como Hezbollah, según lo reportan estudios de inteligencia o de análisis académico en Venezuela. ¿Qué puede suceder? Ningún dictador se va en silencio, hacen mucho ruido cuando se van. Ninguno perdura, pero todos caen. El problema es que dejan atrás de ellos una secuela impresionante de dolor, de crisis humanitaria, de falta de democracia, de presos políticos, de coacción de los medios de comunicación, de coacción a la libertad de prensa y a los derechos humanos. Por eso es que la Asamblea Legislativa ayer se pronunció para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para que convoque a elecciones y respaldar además las acciones de la OEA. Debo decir que Ghana no votó, y eso llama mucho la atención
Y entre otras cosas veremos en este programa que en el 2013 Nayib Bukele estaba aplaudiendo a Maduro y le dice en un tuit que ustedes lo pueden revisar, Maduro canaliza al público que gritaba, Maduro, amigo, el pueblo está contigo, y los hace cantar, Chávez no se va, magistral, dice Nayib Bukele al dictador Maduro en el 2013. Y esto también tiene una explicación, y es el vínculo que existe entre Nayib Bukele y ALBA. ALBA, que es el dinero robado de Venezuela, de los venezolanos que terminan haciendo negocios aquí en El Salvador, como terminaron haciendo negocios en Venezuela. Ya, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco sobre este tema, porque el país de España estaba recogiendo hoy por la tarde una información donde dice que paramilitares rusos viajaron a Venezuela para proteger a Maduro y que los mercenarios están asociados con el oscuro grupo ruso Wagner, cuya participación se ha detectado en conflictos como Siria o Ucrania. Vamos a la pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Le decía, bueno, que hay una información donde se está confirmando, la agencia Reuters lo ha confirmado, que contratistas militares rusos viajaron a Venezuela hace unos días para reforzar la seguridad de Nicolás Maduro frente a las protestas de la oposición, y eso lo ha constatado Reuters. La agencia ha citado varias fuentes y apunta que los mercenarios son miembros del conocido grupo Wagner, una oscura empresa de seguridad privada con vínculos con el Kremlin y que ya ha estado presente en otros lugares como Ucrania, Siria, Sudán o República Centroafricana. General, en medio de esto también se confirmaba esta tarde, por ejemplo, que Nicolás Maduro intentó retirar 1.200 millones de dólares en oro y el Banco de Inglaterra se lo ha negado. Bueno, estamos viendo diferentes acciones, ¿no? Pero quiero su opinión un poco más en esta parte que tiene que ver con los grupos paramilitares que estarían actuando ahí de origen ruso, porque estos mismos grupos, esta misma agrupación de este grupo Wagner justamente fue, si se recuerda usted, hace algunos meses atrás en Siria derribaron un avión y iban como 30, 40 miembros y dijeron que eran soldados rusos. Rusia dijo no pertenecen, no son del ejército, no sabemos quiénes son, y todo el mundo dijo, bueno, es que son mercenarios y pertenecen a este mismo grupo. Justamente de este mismo se está hablando en Venezuela. Sí. Mire, Venezuela a través de toda su historia siempre ha mantenido relaciones diplomáticas con las potencias a través de su petróleo. Primero con la OPEP y luego con los países exportadores de petróleo del Medio Oriente. Entre ellos podemos incluir a Irán, Irak en el pasado. Ahora tiene relaciones cercanas con Rusia y con China porque tienen grandes convenios de carácter económico entre estos países en la era de Chávez y ahora en la era de Maduro. No sería extraño que la Unión Soviética, es decir, que Rusia le diera algún tipo de apoyo para reforzar su seguridad, que yo en realidad me causa extrañeza ese hecho, porque tengo entendido que toda la seguridad cercana de Maduro está en manos de los cubanos. Es decir, en Venezuela está instalada una gran cantidad de cubanos en todo el gobierno y en todas las esferas, incluyendo el ejército, para determinar pues la política interna y exterior que Venezuela va a desarrollar, siempre en defensa de su modelo económico del socialismo del siglo XXI. De tal manera pues que no sería extraño que hayan ingresado algunos cubanos, pero me parece un poco raro porque la seguridad de Maduro está a cargo de los cubanos. Ahora, quería preguntarle, general, esto que está ocurriendo en este momento, bueno, son dos hechos distintos, pero obviamente en momentos históricos diferentes. Por ejemplo, la crisis de los misiles, pero son situaciones que se van caldeando hasta que derivan en una tensión de ese nivel. Por ejemplo, la crisis de los misiles fue lo que puso en tensión a todo el mundo, por la inminencia de una guerra nuclear. No ese es el caso, obviamente, en este momento. No. Existe la tendencia a hacer un paralelo entre ambas crisis, la del 62 con la actual. Exacto. Se parecen en alguna medida, pero los protagonistas son totalmente diferentes. Rusia no es la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues en la actualidad, tampoco es los Estados Unidos de la era del presidente Kennedy. De tal manera que con esa mala experiencia que se tuvo en el 62, en el cual el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial, ahora pues nos estamos aproximando, tal vez no a esa situación, pero sí a un peligro en el cual
esta situación de crisis de Venezuela, si no se maneja adecuadamente por los canales diplomáticos de todo orden, incluyendo las Naciones Unidas, pudiera escalar a un conflicto en el cual las grandes potencias pudieran enfrentarse. Pero yo lo veo, en este momento no lo veo muy posible, porque creo yo que Venezuela, aunque es importante, aunque para los Estados Unidos significa mucho por estar ubicada en el hemisferio occidental y por la capacidad petrolera que tiene Venezuela, yo creo que también Estados Unidos tiene la suficiente capacidad de poder disuadir o de poder convencer a la Unión Soviética y a China, que son sus dos grandes oponentes como potencias mundiales, para que Venezuela no sea el germen, no sea el origen de una confrontación mayor. Sí. Ahora bien, diputada, ayer la embajadora norteamericana Jane Mays confirmaba en su cuenta de Twitter una visita que, digo, puede que sea también un poco de esas visitas rutinarias, pero tienen en el contexto, pues sí, da lugar a un poco a pensar en otras cosas, pero igual se trata de la visita del almirante Craig Fowler, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, y decía que llegó esta noche, de hecho subió una fotografía y mostraba ahí, él es el responsable del Comando Sur, ¿no? Y está vinculado, justamente lo vimos ahora también en algunas fotografías que dieron a conocer, donde aparece Fowler con el ministro de la Defensa de nuestro país. Ahí tenemos la foto, él es el que estuvo justamente anoche, ¿no? Esa fotografía la subió anoche la embajadora norteamericana y ahí mostraba después un diagrama de qué es el Comando Sur, de las prioridades de la misión y todo lo demás. Pero bueno, ¿todo esto tiene alguna lectura o no? Mire, yo lo que creo es que la situación de Venezuela no es un tema sencillo. Acabo yo de hablar un poco en la introducción de esto, que se han visto presencia musulmana, células de Hezbollah, pronunciamiento de Hezbollah apoyando a Maduro. Esto significa una amenaza a la seguridad del hemisferio y a la seguridad y la paz mundial. Tanto así que ya se pidió que el tema de Maduro, de Venezuela, sea considerado en el Consejo de Seguridad, cuyo mandato principal es ver las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. La presencia entonces del Comando Sur en el país, y el general ya ha explicado que son visitas rutinarias, pues es evidente que también la expansión de estas amenazas de carácter terrorista, etcétera, son una natural preocupación para todos. Yo no voy a elucubrar mucho más sobre ese tema, pero sí decirle algo, y es que no es normal que grupos al margen de la ley, como Hezbollah, se estén pronunciando a favor de Maduro. Y para concluir el pensamiento del primer tramo, cuando yo decía, mire, el dinero, cuando se mezcla el dinero de un partido, el partido político de Dios, que es Hezbollah, con el dinero del crimen internacional organizado, la narcoactividad, dinero proveniente de delitos y de crímenes, ellos nunca se pueden honrar. No hay forma que puedan honrar ese dinero. Bueno, aquí en El Salvador tuvimos, producto de todo esto, la presencia de ALBA. Y si bien es cierto, ALBA se presenta como empresas y consorcios de dinero venezolano y que estuvieron, por cierto, también vinculadas con ciertas alcaldías, pues estas empresas también tuvieron inversiones. Y yo leí aquí, por ejemplo, decía, Bukele se divorció del Frente, pero no del grupo ALBA. Yo invito a los amigos televidentes a que lean este reportaje del Faro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a elecciones muy pronto y yo creo que el pueblo salvadoreño debe saber exactamente quiénes son los candidatos a la presidencia, cuáles son sus vínculos, cuáles son sus aspiraciones, con quién se han tratado en el pasado. Yo aquí tengo otro tuit de Nayib Bukele del 2013 que dice: impresionante conexión con el público en el discurso de Maduro. La derecha debería dejar de desear la muerte de Chávez. Mire, si usted va a decir que es impresionante la colección de Maduro en el 2013, cuando en el 2012 formó alianzas con ALBA para comprar TVX y otras cosas, quiere decir que el dinero se mezcla con la política. Y en el caso de Venezuela estamos viendo un tal grado de deterioro institucional y de dineros mezclados con todo tipo de asuntos que se convierten realmente en un tema geopolítico. Y en esta geopolítica entran, por supuesto,
actores de nivel mundial como lo es Rusia. Por cierto, en el Consejo de Seguridad ni Rusia ni China están de acuerdo en tratar el tema venezolano en el seno del Consejo de Seguridad, pero ninguno de ellos puede ejercer el veto. Con 9 votos el tema será tratado. Es interesante lo que también usted acaba de leer. Los dictadores terminan siempre mal y sus socios también terminan siempre mal. De eso no hay ninguna duda. El problema es que a su paso los pueblos sufren mucho. Pero esa noticia que ya no le permiten a Maduro tocar la reserva venezolana es muy, pero muy interesante. Yo tengo otra aquí, en que la Reserva Federal de Estados Unidos fue notificada que el presidente Guaidó es el agente autorizado para acceder a activos venezolanos. Quiere decir que el mundo se alineó para rescatar a Venezuela y a los venezolanos de un régimen que está confundido en una piscina de odio, crimen y quién sabe qué otras cosas. Nos vamos a sacar en ese punto. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco de los posibles escenarios. La solución a la crisis en Venezuela pasa única y exclusivamente por la renuncia de Nicolás Maduro. Vamos a una pausa, volvemos. Bueno, en todas las crisis, particularmente en las crisis mundiales, conocemos cuál es el punto de partida, el origen que desencadenan ciertas dinámicas, pero no sabemos finalmente cuáles pueden ser los desenlaces, ¿no? Eso es bien difícil en general conocerlo, pero en este caso de lo que se está perfilando ahí en Venezuela y el papel fundamental que ha jugado la Fuerza Armada, porque leíamos algunos análisis periodísticos y planteaban justamente eso, ¿no? Que es imposible el sostenimiento de una dictadura, de un régimen, y en este caso el de Venezuela, si no cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada. Sí, es lamentable que las Fuerzas Armadas venezolanas, a las cuales yo conocí hace muchos años, hayan modificado realmente su carácter de una institución al servicio del Estado por una institución al servicio de una parcialidad política. Eran muy institucionales en ese tiempo. Muy institucionales, muy respetuosos del país. Pero esta Fuerza Armada venezolana actual es totalmente diferente. Está al servicio de una ideología y está al servicio de un partido político que ha sojuzgado a su mismo pueblo. De tal manera que yo lo lamento, me da mucha pena ver a generales gritando consignas comunistas, lo cual en Venezuela jamás se escuchó. Es decir, Venezuela era un país democrático en el cual los militares y los políticos tenían una excelente relación, y ahora pues eso se ha perdido totalmente. De tal manera que, a mi juicio, la Fuerza Armada venezolana se ha desnaturalizado porque está defendiendo también a un gobierno ilegítimo, a un gobierno cuestionado, un gobierno que tiene un origen que no es el correcto, no es el que ha cumplido con los estándares internacionales en una elección limpia. De tal manera pues que ellos realmente, me da pena decirlo, pero pienso que están del lado equivocado de la historia en este momento y tienen que recapacitar, tienen que hacer. Los militares somos muy estudiosos de la historia y muy estudiosos de la estrategia y la política. Ellos tienen que hacer un análisis profundo de los intereses nacionales de Venezuela y ponerse del lado positivo de la historia. Tienen que entender que si este gobierno de Maduro ha perdido legitimidad, entonces ellos tienen que buscar la manera de hacer una transición a un gobierno que les permita recuperar la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela y sobre todo velar por los intereses de su población. Guaidó dijo el viernes de la semana pasada que había disponibilidad de que se pudiera emitir incluso una legislación, una especie de ley de amnistía para los militares. Ya lo hizo, esa ley está, no sé exactamente el proceso en el cual se encuentra, pero ya es una ley que es prácticamente una realidad. Y él está haciendo también llamados a todos los militares, de todas las jerarquías, de todos los grados, para que se incorporen a la nueva realidad política del país y que abandonen realmente a un gobierno que está siendo altamente cuestionado. Este es un proceso que tiene que llevar a Venezuela a elecciones libres y a tener un nuevo gobierno, pero eso va a requerir de ciertas etapas y de ciertas condiciones. Una condición indispensable es que Maduro salga del poder a corto plazo. No sé cuál puede ser la figura, pero él no puede continuar en el poder de esa manera, porque no puede haber dualidad, no pueden haber dos gobiernos en un país, en primer lugar. En segundo lugar, la Asamblea Constituyente, que ha sido constituida
de manera ilegal y completamente al margen de la ley, a mi juicio, tiene que ser eliminada, porque esa asamblea solamente persigue que el sistema del socialismo del siglo XXI se consolide y se eternice en Venezuela. Sí. Ahora bien, diputada, en la medida en que, por ejemplo, los organismos financieros internacionales y varios países del mundo que son claves en las economías mundiales, en el concierto mundial, digo, de la economía, han retirado el respaldo a Maduro y han comenzado a ver en Guaidó ya como el presidente interino legítimo de ese país, eso obviamente que va a debilitar a Nicolás Maduro. Por lo tanto, eso tendrá implicaciones, o sea, ¿quién administra un gobierno sin presupuesto? Es que aquí hay varios intereses, ¿verdad? Tú estás aliado con Maduro porque tienes interés de pisto, de dinero, de negocios, de honrar dinero mal habido. Tú estás aliado con Maduro porque crees en esa filosofía. Tú estás aliado con Maduro porque perteneces al crimen internacional organizado. Tú apoyas a Maduro porque estás en la narcoactividad. Todas estas categorías desembocan en el régimen de Maduro. Entonces los socios de él son diversos. En la medida que todo lo ilícito esté asociado a él, todo lo lícito obviamente lo contrapone. Y esta historia comienza desde hace mucho tiempo en la Organización de los Estados Americanos, pero recientemente la resolución del Consejo Permanente, donde desconoce la legitimidad de las elecciones y desconoce a Maduro en su segundo mandato, porque esas elecciones no fueron libres, no fueron apegadas a derecho ni a estándares internacionales, no hubo garantía de libertad del votante, y la OEA, a través de su Consejo Permanente, desconoce el segundo mandato de Maduro. Posteriormente, la Asamblea General de la OEA, que ya son los cancilleres, que es una instancia superior, pues va todavía más lejos. Y ahora la OEA desconoce a Maduro, pero además reconoce que el único presidente interino, y esa palabra es muy importante, interino, es Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Por qué interino? Porque él está encargado de los asuntos de Venezuela de forma tal que permita una transición democrática hacia elecciones, que es el único origen democrático de cualquier gobierno. O sea que si Guaidó se consolida, lo que viene inmediato es la convocatoria de elecciones. Mire, lo único que puede legitimar el poder es su origen democrático, que emana de elecciones libres, transparentes y universales y basado en el secreto, en el voto secreto. Por tanto, Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que emana de un voto popular, lo designan de acuerdo a los procedimientos constitucionales venezolanos como el presidente interino. Su mandato principal es llevar a ese pueblo a elecciones libres y consolidar el régimen democrático. Ahora, no basta el origen democrático, hay que gobernar democráticamente. En cambio, con Maduro lo que vimos, por el tipo de socios y sociedades y actores y dimes y por acá y gente, subterfugios y pequeños grupos e inversiones y ALBA y por acá y El Salvador, logran conformar un Estado, ya lo decía el general Corado, donde los militares, la Fuerza Armada Bolivariana, como se llama ahora, inclusive se pusieron también como actores políticos de un régimen, cuando la misma Carta Democrática Interamericana categóricamente habla de que las Fuerzas Armadas son apolíticas, no beligerantes. Por cierto, la nuestra también, y valdría la pena recordar eso para nuestras propias Fuerzas Armadas también, general, claro. En el cual, pues, comenzando por el ministro de Defensa de El Salvador, no puede hacer aseveraciones como las que hizo recientemente, en el sentido que la Fuerza Armada de El Salvador será la que en último lugar imponga aquí el orden democrático. Eso es absurdo. Eso es estar repitiendo exactamente lo mismo que estamos viendo en Venezuela. Por eso yo insisto en los salvadoreños, que al hacer este análisis de Venezuela, geopolítico, democrático y de derechos humanos, no perdamos de vista que nosotros también vamos a elecciones dentro de una semana. Y es importante
que de verdad escurguemos a los candidatos, qué alianzas han tenido. A mí, por ejemplo, el tema de Nayib Bukele, con tweets públicos apoyando a Maduro, aplaudiéndole, llamándolo de extraordinario. Este reporte del Faro donde lo vincula a Alba, de inversiones conjuntas con TVX y otros, que de verdad yo creo que el pueblo debe saberlo. Gente vinculada a la campaña de Nuevas Ideas, también vinculada con direcciones ejecutivas en estas empresas. No me lo estoy inventando, yo me refiero directamente al informe de periodismo investigativo del Faro, donde claramente ellos dicen que Bukele se divorció del Frente, pero no del Grupo Alba. ¿Y quién es Alba? Es Maduro. Ya. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco sobre El Salvador, la política exterior y la incidencia de la crisis de Venezuela en la política doméstica en nuestro país. Vamos a la pausa. Bien, diputada, me gustaría conocer un poco la opinión suya, porque en el tema de política exterior, la definición de la política exterior de nuestro país, ¿cómo tiene entonces ese efecto sobre la política doméstica? O sea, ¿qué implicaciones tiene para nuestro país? Pues cuando el país toma posicionamientos claros, por ejemplo, respecto de lo que está pasando en Venezuela y dice vamos a apoyar a Nicolás Maduro, entonces, ¿qué tipo de consecuencias se miden en términos domésticos? Es muy difícil para El Salvador el posicionamiento internacional. Cuando usted alinea a El Salvador con países que no son democráticos, cuando empieza a defender un dictador, cuando todo el mundo se pone del lado de lo correcto, menos El Salvador, pues usted pierde la confianza en el país. Por eso es que el candidato de Arena, Carlos Calleja, ha dicho claramente que él va a recuperar el prestigio y el buen nombre de El Salvador, que él va a crear confianza, que él va a trabajar alianzas estratégicas por el bien de los salvadoreños, y él es el que está capacitado para hacerlo. Pero además, con respecto a Venezuela, Carlos Calleja ya condenó la forma en que Maduro está oprimiendo al pueblo venezolano, violando sus derechos humanos, y ya adelantó que una vez él sea presidente, pues estará del lado correcto de la historia y pondrá el nombre de El Salvador en la lista de los países democráticos que defienden la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos. Claro que tiene una gran implicación. Sin que El Salvador recupere la confianza, es imposible que nosotros podamos atraer inversiones para generar trabajo a los salvadoreños, generar estrategias en los cuales se puedan discutir asuntos mutuos de interés recíproco con países como los Estados Unidos, donde tenemos una amenaza de que quieren quitar el Tratado de Libre Comercio, una decisión que nos quitaron el TPS, otra que nos van a quitar la cooperación de Fomilenio y la de Alianza para la Prosperidad. La única forma en que nosotros los salvadoreños vamos a estar seguros y vamos a ser respetados es con un presidente serio, que la Constitución le manda, que debe dirigir la política exterior del Salvador. Por eso yo les digo, hermanos, revisen hasta la última palabra de los candidatos. No es posible que un aspirante como Nayib Bukele tenga tweets en su récord aplaudiendo a Maduro, pero aquí a los salvadoreños no nos da la cara. Aquí a los salvadoreños no va a los debates, aquí a los salvadoreños no viene a ninguna entrevista. Se necesita entonces revisar su historial de tweets o investigaciones como la del Faro, en la cual se documenta que Bukele dejó el frente, pero no sus negocios con Alba. Yo los invito a que lo revisen ustedes, ya que este candidato no quiere hablar. Pero a nosotros los salvadoreños sí nos debe importar el pasado de los candidatos y cuál es su postura internacional. Los invito también que vean la postura de Carlos Calleja, diametralmente diferente. Un hombre que ya dijo que hará amistad con los países del mundo y que observará los principios del derecho internacional, así como el respeto a los derechos humanos y la democracia de los pueblos de América. Bueno, mientras tanto, general, hay algo que está ocurriendo y es más inmediato a nuestras fronteras y tiene que ver con la situación de la crisis en Nicaragua. Sí. Pregunto esto porque al final de cuentas, digamos, Venezuela y Nicaragua están en el mismo eje, ¿no? Sí. Entonces, porque hace algunos minutos Carlos Fernando Chamorro, que se fue al exilio, ¿no?, por todo el nivel de represión y censura que ha habido ahí en Nicaragua, estaba confirmando hace algunos minutos que por primera vez en 20 años, este domingo que se aproxima, dice que el programa que él tiene en Canal 12, que se llama Esta Semana, no se transmitirá en televisión abierta y cable debido
a las presiones y la censura de la dictadura contra el canal donde estaba transmitiendo su programa. Entonces está llamando allá a suscribirse a través de YouTube, pero está ocurriendo esto cerca, acá en Nicaragua, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo analizar en el contexto internacional todo esto? Bueno, nosotros en El Salvador tenemos una larga experiencia de malas relaciones con Nicaragua sandinista. Hay que hacer la diferencia. La Nicaragua sandinista de la época de la guerra y la actual se ha convertido para nosotros siempre en un obstáculo para mantener una buena relación de gobierno a gobierno. Y esa situación anómala que se vive en Nicaragua de violación de los derechos humanos, de expulsión de sus connacionales hacia el exterior, lógicamente se refleja hacia El Salvador, porque nosotros no quisiéramos vivir la misma situación de represión que se está viviendo en Nicaragua. Nicaragua realmente, para infortunio de ese pueblo tan maravilloso que es Nicaragua, está viviendo situaciones mucho más conflictivas, mucho más críticas que las que se vivió en la época de Anastasio Somoza. Y eso llevó a una guerra. Entonces, la situación del gobierno de Ortega se está convirtiendo en una situación inestable para la región, que yo creo que requiere también una solución a nivel regional. Creo yo que tanto la OEA como las mismas Naciones Unidas tienen que intervenir en ese país para restablecer la democracia y para poder llegar a una situación en que un gobierno democrático parecido a los nuestros pueda asumir la responsabilidad del gobierno nicaragüense, porque esa situación de Nicaragua se puede complicar aún más. Nicaragua no es Venezuela, no es un país petrolero, pero es un país vecino con el cual nosotros tenemos intereses comunes, sí, en el Golfo de Fonseca, por ejemplo. Entonces, la situación anómala de Nicaragua nos afecta a nosotros. Ahora, hay quienes que lo pueden estar viendo esto un poco de manera simple y decir, bueno, que es una especie de dominó, que si cae Venezuela automáticamente se va a Nicaragua. No sé si usted lo ve en esos términos, o hay quienes sugieren, por ejemplo, también de que ya hay una situación clara que fortalece esa tesis, y es el hecho de que una vez que Nicolás Maduro entró en crisis económica, dejó de enviar dinero a través de Albaniza a Nicaragua. Entonces, lo que está viviendo Nicaragua en este momento justamente tiene que ver con el hecho de que ahora Daniel Ortega no tiene los recursos que tenía antes para comprar voluntades en ese país. Sí, indudablemente que la situación de Venezuela se va a reflejar hacia Centroamérica, por esa conexión que hay de ALBA y todas las demás empresas que se crearon con dinero venezolano, producto del petróleo que Chávez utilizó como arma política para poder dominar, según él, a estos países pequeños de Centroamérica y de la región del Caribe. De tal manera que Nicaragua es bastante dependiente de Venezuela en ese aspecto. No sería raro pues que la caída de Maduro, que pues todos queremos que se estabilice en Venezuela, pudiera afectar de manera directa a la situación del gobierno de Ortega. Por la fuerte relación económica que tiene o dependencia que tiene Nicaragua. La fuerte relación económica, ideológica y también de compromisos que tienen a nivel continental. Porque recuerde que Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela forman un eje de socialismo del siglo XXI que están debidamente integrados, claro, y lo que afecta en un país pues repercute en el otro. Bien, nos quedamos en ese punto, hacemos la última pausa comercial, regresamos al cierre. Bueno, estamos al cierre de 8 en punto. Sí, me gustaría un poco a modo de conclusión, ¿no? Porque todo lo que está pasando en medio de esto, en general, obviamente el país está viviendo un proceso electoral. Casi que serían 9 días, estaremos en elección presidencial en este país. Un poco todo este tipo de elementos pueden tener alguna incidencia o no. Pudiera ser, pero yo espero que los salvadoreños seamos sensatos. Creo que los salvadoreños ya vivimos un conflicto de 12 años que nos permite saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene. A nosotros los salvadoreños lo que nos conviene es tener un gobierno con estabilidad, un gobierno que promueva el desarrollo, que promueva las libertades que podemos perder si caemos en manos de un gobierno populista tal como el de Venezuela. Realmente yo no quisiera realmente que los salvadoreños nos equivocáramos flagrantemente eligiendo a una persona que nos va a traer más miseria, más pobreza, y por lo tanto yo considero de que el 3 de febrero el pueblo salvadoreño se va a decantar por una candidatura que nos ofrezca trabajo, que nos ofrezca estabilidad y que nos ofrezca desarrollo.
Ahora, ¿qué es lo que viene para el país, o más bien para el presidente quien asuma la conducción de este país a partir del 1 de junio? Bueno, una situación bien complicada, es decir, gobernar El Salvador nunca ha sido fácil y menos ahora, porque tenemos grandes déficits del pasado que el nuevo gobierno va a tener que hacer un trabajo en equipo muy profesional, muy moderno, va a tener que establecer ciertas bases en los diferentes campos político, económico y social para que El Salvador poco a poco vaya recuperándose de esta situación de crisis en que vivimos. Probablemente no van a ser suficientes 5 años, pero un gobierno eficiente puede sentar las bases para el futuro desarrollo de El Salvador y en los próximos 10 o 15 años convertirnos en una nación líder en Centroamérica, una nación que realmente valga la pena y que se parezca mucho a El Salvador que vivimos antes de la guerra. Diputado Escobar, mientras tanto, digamos, el país está viendo una situación excepcional, los salvadoreños continúan mirando hacia Estados Unidos, algunas estadísticas sugieren del Banco Central de Reserva, ¿no?, que de la gente que está en Estados Unidos y que envía remesas, el 60%, un poco más del 60% prácticamente, no quisieran regresar al país. Nosotros los salvadoreños debemos pensar muy bien nuestra elección el próximo domingo. En primer lugar, debemos saber todo acerca de los candidatos. Ya les decía yo cómo es posible que Nayib Bukele no se presente a ninguna entrevista, fotocopie y copie su plan de gobierno, no vaya a ningún debate, tenga alianzas de negocios con ALBA, no se pronuncie así contundentemente apoyando a Guaidó en Venezuela, la democracia y los derechos humanos, pero sí tenemos tweets de él apoyando a Maduro y aplaudiéndole. Yo les invito, salvadoreños, que no repitamos la historia. Lo que necesitamos es un liderazgo firme y serio. Ese es Carlos Calleja, el que puede restablecer la confianza de los Estados Unidos en El Salvador. Es Carlos Calleja, el que puede traer a través de esa confianza mayores niveles de inversión y generar trabajo para todos. Es Carlos Calleja, el que puede liderar la integración centroamericana basada en la región de paz, de desarrollo y democracia. Es Carlos Calleja, el que tiene los mejores equipos para gobernar El Salvador. Es Carlos Calleja, el que tiene un plan de gobierno clarísimo. Es Carlos Calleja, el que ha dado la cara una y otra vez y está en el territorio con la gente, tocándola, hablando con ellos. Es Carlos Calleja. El camino es claro. Hay un candidato que nadie lo ve, que nadie sabe cuál es su plan porque está copiado, que se conocen algunos de sus equipos que fueron a tomarse el Tribunal Supremo Electoral. Ese partido lo que le ofrece al pueblo salvadoreño es pena de muerte. Yo no creo que los salvadoreños necesitamos eso. Necesitamos trabajo para todos. Ese es el otro camino. Un presidente decente, un presidente preparado para gobernarnos, un presidente humilde para gobernar, que cree en Dios y que pide su sabiduría. Ahora, los dos principales problemas del país tienen que ver con la situación de inseguridad y el tema de la economía, diputada. Es un binomio que va de la mano. Y hasta hoy nadie lo ha logrado, es decir, sacar al país de esa situación de crisis en las dos materias, obviamente que es entonces un tema pendiente, pero ¿de qué va a depender entonces que se pueda dar una dinámica distinta a la economía en este país, por ejemplo, y también el tema de recuperación de territorio? En primer lugar, es recuperar la confianza en El Salvador para atraer inversiones. Otra cosa es aumentar el nivel de inversión pública, combatir la corrupción, eliminar el despilfarro, combatir la eliminación de trámites que hoy por hoy, ¿sabe cuánto le cuesta a usted, amigo televidente? Tanto trámite en los 14 ministerios, son 407 millones de dólares al año que se le va en que traigamos otra copia de esto, en que vuelva mañana, que deme el DUI, que deme el NIT. Esto significa que cada salvadoreño, un trámite le lleva 38 días a un costo personal de $1,800. Todo ese dinero debe invertirse, como ya lo dice el plan de gobierno de Carlos Calleja. 300,000 nuevos empleos en 5 años. Ya tuvimos 3 años específicos donde El Salvador pudo generar esa cantidad de empleos. Yo les invito a que vean el plan de gobierno de Carlos Calleja. Aquí encontrarán la respuesta a todo: oportunidades, trabajo, democracia, respeto, orgullo nacional, un liderazgo fresco como el de Carlos Calleja,
preparado para gobernar, humilde para escuchar, que cree en Dios. No nos equivoquemos con esas llamadas a las revoluciones. ¿Y qué más revolución quiere El Salvador? Sino que vivir en paz y que nos dejen trabajar en paz. Quiero aplaudir también la primera decisión de gobierno del próximo presidente, que es la designación de Carmen Aída Lazo como la primera mujer secretaria técnica de la presidencia. La aplaudo mucho porque Carmen Aída, que ha sido atacada terriblemente por esas nuevas ideas que tiran manzanas, denigran a nuestra candidata Carmen Aída Lazo, etcétera, contra la mujer salvadoreña, Carlos Calleja va a reivindicar la honorabilidad y la dignidad de las mujeres salvadoreñas. Y Carmen Aída Lazo es el mejor ejemplo de esto. Bueno, se nos agotó el tiempo, solo me resta agradecerles que hayan participado esta noche con nosotros. William, muchas gracias por esta oportunidad. Perfecto, general, es un honor compartir con usted. Perfecto, gracias, general. Muchas gracias, William. Muy amable, muy gentil. Bien, agradecemos a ustedes su fiel sintonía. Les invito a que nos acompañe el domingo con Diana Verónica. Estamos siempre en la conducción de Debate Político, el último programa. Y después, obviamente, el sábado siguiente, el sábado 2, tendremos esa cobertura especial también a las 7 de la noche. Noticias y seguimiento a horas previas al evento electoral. Y desde luego el domingo 3, que tenemos una cobertura completa acá en Canal 33. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.